La alegría de estar con usted todas las noches y especialmente en este día que hemos vivido, el Día de la Patria, el 25 de mayo, cuando recordamos el nacimiento de nuestra nación. Y la verdad que ha sido un día muy, pero muy interesante, escuchando a historiadores, escuchando a personas que conocen de lo que pasó ese 25 de mayo de 1810. Y también muchos cristianos hoy se han unido para orar por nuestra nación. Si algo nuestro país necesita es que oremos, que intercedamos, que le pidamos a Dios que ponga su mano sobre la Argentina. Saludo también a todos los televidentes de otros países, a los que les decimos que hoy es el 25 de mayo, el Día de la Patria. Y tengo como invitado a alguien que si hubiera sido que nos encontrábamos en 1810, no nos hubiéramos saludado con tanta amistad, con tanto cariño como nos tenemos, porque es de España este caballero. Y le voy a preguntar, ¿qué saben los españoles del 25 de mayo de 1810? ¿Qué tal, Julio? Julio Pérez de Barcelona, ¿cómo estás? Juan Pablo, qué gusto poder estar con vosotros aquí desde la madre o madrastra patria y saludaros en un día tan significativo, el día de la emancipación Sí. de Buenos Aires, bueno, de Buenos Aires, de Argentina. Ujú. Bueno, lo que sabemos es que tuvimos que salir, el colonialismo ya tenía que llegar a su fin Sí. y era la hora de que Argentina tomara su independencia. Yo lo celebro por todo lo alto. Soy un demócrata. Oye, ¿se encuentra algún español que todavía piense que por qué América no es de España? No, 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 no. En la España de hoy no. No, 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 ni de hace mucho tiempo. Mira, las últimas colonias españolas fueron en 1898. Ujú. Cuba entre ellas y otras tantas. Sí, Pero bueno, esto ya se dice, por ejemplo, ahora con el conflicto que tenemos con el norte de África, con Marruecos, pero las colonias de Ceuta y Melilla eran antes de España de que Marruecos existiera como nación. claro. Marruecos existió como nación mucho después. Pero bueno, en cualquier caso también tendrá que llegar a haber una entente, porque seguramente a cada uno lo suyo. Mm, es cierto. Pues por otro lado, los españoles se convirtieron en una nación cuando. Bueno, los españoles tuvimos el tema el tema de la Reconquista, nos convertimos como una nación. Tiene muchos momentos históricos España, pero nos convertimos como una nación. Quizá la personalidad, la singular personalidad de España es en la Reconquista, que esto nos lleva hasta la Edad Media, bueno, a la Edad Moderna, donde, no la Edad Media, la Edad Moderna, donde España se convierte en el Imperio Español, Sí, franco-español, que España ahí es el siglo de oro de España, ¿no? Pero también España tuvo la maldición de ser el país de la contrarreforma. sí. Y eso ha supuesto un atraso histórico para España muy importante. Pero por lo demás vivió su momento de gloria España, bueno, con algunas tropelías históricas, como sabemos, Ujú. pero sí, la Reconquista fue el momento grande de España, de la España articulada. Claro, nosotros lo sabemos por las películas, el Cid Campeador, esa época, ¿no? Ah, sí, sí, claro, con Rodrigo Díaz de Vivar, sí, y bueno, y otras películas que hablan también bueno, la película de La Misión es una película muy bonita, que incluso que tiene un mensaje espiritual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, los portugueses y los españoles allí pues hicieron algunas cosas mal hechas, ¿no? Yo recuerdo, estando en Estados Unidos, en Los Ángeles, fui a una comunidad mexicana a predicar, numerosa, muy grande. Ujú. Me invitaron a predicar y luego yo
me dio algo en el corazón de pedir perdón por las tropelías históricas que los españoles habíamos cometido con Latinoamérica y especialmente con México, ¿no? Sí. En este caso. Y bueno, hubo un quebrantamiento en el ambiente de la gente, pero yo es que me decía a mí mismo, pero señor, ¿qué les hemos hecho a esta gente para, para que haya este dolor todavía en el corazón de los mexicanos? Y la verdad, llorando muchísima gente. Luego me rodearon, hicimos una especie de reconciliación histórica y un poco simbólica, pero Sí. yo dije, no quería que la cosa era tan grave, ¿eh? Bueno, de todas maneras, los argentinos, después de ese momento, donde, bueno, hubo batallas, hubo muchas muertes, de los godos. ¿De dónde viene la palabra godo? Bueno, los godos, los visigodos, en aquel tiempo los godos eran como los bárbaros, Sí. que no tenían, tenían otra cultura ajena a la cultura cristiana, pero después positivamente sucumbieron los visigodos y los godos, que eso le llaman los canarios. Los visigodos, digamos, sucumbieron a la cultura cristiana positivamente, y España se convirtió, el reinado visigodo, Leovigildo, Recadero y Clodoveo, todos estos se convirtieron a la fe cristiana, y esto era la civilización en aquel tiempo. Es Sí. más, España fue arriana durante varios años bajo el reinado de los visigodos. Ujú. Arriana, la controversia arriana se estableció en el cristianismo durante una serie de años. Ujú. Y España fue arriana en cuanto a este sentido de que la doctrina esta de que Jesucristo era un Dios menor, ¿no? Los Sí. testigos de Jehová de la época, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, porque están las canciones, ¿no? Donde nos enojamos mucho con los españoles, pero después hubo un gran movimiento en la Argentina de apertura a la gente que venía de Europa y son los que fundaron nuestra patria realmente, o la refundaron, ¿no? Las comunidades italianas, españolas, y Sí. después muchas otras, de toda Europa que vinieron. Y bueno, Argentina es lo que es por toda la inmigración europea que tuvimos. En el caso mío, yo soy 100% italiano, nieto de italiano. En el caso de mi esposa es 100% hija de españoles, o sea que esta es la Sí. mezcla de los argentinos. Así que no nos vamos a pelear, Julio, vamos a dejar por alto. Yo asumo que también nos pedís perdón a todos los argentinos, como hiciste con los Hombre, mexicanos, y vamos a otro tema, ¿qué te parece? mira, solamente decir, para los españoles, quienes están más cerca de nuestro corazón son los argentinos, y por varias razones. Y entonces no podemos estar peleados con los argentinos en la vida. Y si es una pelea, será una pelea de estas esporádicas, pero a los 5 minutos somos los más amigos del mundo. Bueno, devuélvannos a Messi, entre otras cosas. Bueno, ya falta poco, ¿eh? ¿Cómo están viviendo este momento allí, Julio, en lo que se empieza a ver la pospandemia? Bueno, digamos, el efecto vacunativo está consiguiendo ya, no todavía falta, nos faltan unos meses. Hemos pasado por ese proceso en el que os encontráis ahora. Empezamos así, hubo una recaída, volvimos, ha habido 3, 4 oleadas importantes. Ahora parece ser que la inmunidad de grupo va alcanzando cotas importantes. Ujú. Estamos en un 30%, pero, por ejemplo, yo estoy vacunado también, mi esposa está vacunada, mi familia está vacunada. Quiere decir que vamos avanzando muy bien, y en ese sentido hay las ansias sociales de recuperar estas cuestiones perimetrales de los movimientos. Esto a la gente, a la ciudadanía le cansa mucho. Sí, sí, sí. Es comprensible, pero hay que mantener ciertas disciplinas, porque si no, tengo varios amigos que han fallecido, y Sí. allí he visto que varios pastores, aquí también, 2 amigos allegados, pastores, han fallecido a causa del COVID. Ujú.
y aquí en mi escalera mismo un vecino falleció por el COVID. O sea, quiere decir que esto no ha sido una... En España tenemos más de entre 130.000 fallecidos por el COVID, que no es una broma, ¿eh? No, es tremendo, tremendo. Bueno, ¿cuántos millones son en España en total? 47 millones, 47 millones de habitantes, pero proporcionalmente en España se ha cobrado muchas vidas el COVID. Es uno de los países más afectados del mundo, o el cuarto o el quinto país. ¿No cree que eran? Pues nosotros somos 45 millones, Argentina estoy hablando, ¿no? Y estamos en 70.000 y en Latinoamérica es un número muy alto. Vos sabés, Julio, que este programa sale por Uruguay, Chile, Perú, donde también los españoles hicieron sus tropelías, ¿no? ¿Cómo decís vos? Troperías. Tropelías, sí, que fuimos tropelías, quiere decir que hicimos desmanes y que maltratamos y que hicimos muchas cosas mal hechas. En nombre de la audiencia de otros países, el perdón que nos pedís, ¿los incluye a ellos también? Totalmente, y no lo hago solamente desde un sentido de aprovechándola, por el hago sinceramente. Yo soy un lector de la historia. Tenemos a Arturo Pérez Reverte, que es uno de los grandes historiadores, que leéis también allí mucho, que cuenta muchas de las tropelías históricas, por cierto. Arturo Pérez Reverte, un gran escritor académico español. Bueno, y yo es lo que he sentido es bochorno y vergüenza histórica. Soy de una generación evidentemente que siente vergüenza por este tipo de cosas, pero un perdón sincero a nuestros hermanos latinoamericanos que los llevamos en el alma, totalmente, absolutamente, y yo soy un apasionado amigo del alma del pueblo latinoamericano, sinceramente. Julio, ¿cómo la Iglesia está viviendo volver a la normalidad? Aunque todavía ustedes no están en la normalidad del 2019, están más cerca que nosotros. Entonces, una gran pregunta que nos hacemos los pastores aquí en Latinoamérica es cómo va a ser la pospandemia. Contame cómo la están viviendo, qué qué cosas están descubriendo, cómo esta situación, esta circunstancia ha modificado el carácter, la conducta, las costumbres, la cultura de los cristianos. Bueno, vamos a ver, el tema no presencial, no poder realizar o semipresencial las reuniones o con tantas, digamos, recortando tantas libertades de movimientos, bueno, ha creado una situación muy anómala, pero que tenemos que asumir, porque lo que está sucediendo es grave en extremo, porque afecta a la vida humana, a la salud humana y a la vida. Acaba con muchas vidas. Mi hija, por ejemplo, que ha sido contagiada de COVID, mis nietos y una familia mía, y bueno, no les ha pasado nada grave, pero mi hija sí. Mi hija hace 4 meses que está de baja, tiene alergia asmática y lo está pasando mal. Ella es profesora bueno, esto no es una cuestión a evitar, ¿no? Ni mucho menos, hay que afrontarlo. Pero lo que está pasando en el ambiente es que todo ha sido hay que recomponer la situación, pero no va a ser lo mismo. Hemos descubierto muchas cosas. Nos hemos descubierto un poco a nosotros mismos. Hemos tenido que reinventarnos en todos los órdenes de la vida, el teletrabajo, en las comunicaciones, absolutamente. Aún los gobiernos han tenido que estar relacionándose por online, ¿no? Pero sobre todo las iglesias y las confesiones religiosas, pues hemos tenido ver reducidas nuestra movilidad. Esto de que tenemos la libertad, sí, pero tenemos la libertad, pero también nos exponemos y nos reunimos, porque el COVID se contagia a través del aerosol, de forma aérea. Y hay muchos contagios así. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos y precavidos. Lo que nos está costando es que ha producido la pandemia, ahora que estamos desembarcando de nuevo, ya estamos en el 50 y en el 75% de los aforos, otra vez en España, nos está costando porque mucha gente se ha vuelto cómoda, se ha apalancado en esta situación y otra se ha vuelto perezosa. Además, otros tantos que tienen pues mucho miedo.
un miedo sobredimensionado. Entonces, son todos esos efectos que se han producido. El miedo exagerado, en muchos casos, la pereza y la comodidad. Y esto va a costar un poco que desaparezca. Entonces, en cuanto a las reuniones en sociedad, no solamente hablo de las iglesias, sino, bueno, por ejemplo, la vida del ocio, los cines, la cultura, los teatros, de hecho, los campos de fútbol. Bueno, eso va a volver en cuanto antes se pueda, pero va a costar recuperar la tónica de la normalidad. Hay mucha desconfianza. Esperemos que no tengamos ningún sobresalto nuevo, de nada extraño, ¿no? Porque ahora uno tampoco se puede confiar en exceso. Yo creo que nos tenemos que dar tiempo, pero es verdad que, por ejemplo, en España, durante este verano estaremos al 50% ya de la inmunidad de grupo, y ya probablemente entre noviembre y diciembre ya habemos acabado todo el proceso. Pero igualmente hay cosas que se han desacoplado y no va a ser fácil. En España tenemos la particularidad que al estar en la Unión Europea, pues también la crisis económica que repercutirá es gravísima. Pero bueno, tenemos el apoyo por causa del IVA y todos los impuestos que todos pagamos, pues evidentemente España va a recibir 140.000 millones de ayuda económica para restituir la vida económica del país. Entonces, y eso es una ayuda muy grande. Pero bueno, la crisis también se deja sentir. Julio, a mí me preocupa muchísimo, y yo quisiera que entráramos ya en el tema pastoral, ¿no? Me preocupa ese cambio en la conducta del cristiano. Sí. Que toda esta modernidad, esta manera de vincularnos a través de las redes, el poder escuchar el mensaje sin ir a la iglesia, esa pereza, como vos dijiste, esa comodidad que se instala, significa que también nosotros como pastores no hemos enseñado bien. Significa que hemos preferenciado la asistencia al culto y no necesariamente la calidad de la vida cristiana. Entonces el cómodo aprovecha esta oportunidad y hace lo que nosotros le decimos, que mire la transmisión del culto, pero la pregunta ¿es todo? Y lo que le hemos enseñado a vivir una vida de testimonio, una vida de rectitud, una vida de consagración al Señor, ¿cómo es que hacemos para recuperar todo eso? ¿Cuál es la idea que tenés en mente, Julio? Lo que está sucediendo ahora de las redes sociales, los streamings, digamos YouTube, todas las redes sociales, los podcasts. Bueno, esto ha sido una explosión. Yo que trabajo en los medios, soy director de una red de emisoras aquí en Cataluña, y soy comunicador de profesión, soy comunicador, periodista, aunque ahora estoy dedicado hace años al Ministerio Pastoral y a los medios también. Esto ha venido para quedarse. Sí. Y ahora lo justifica lo que ha pasado, digamos, le ha dado carta de naturaleza. Han cambiado. Yo tengo familias que trabajan en empresas multinacionales impresionantes, algunos de gente muy allegada, y ya están teletrabajando en casa, o sea, hay otro formato, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto a la iglesia se refiere, el tema es que en las redes encontramos, es el cristianismo a la carta, el cristianismo a la carta, el menú. Y claro, ahí aparece lo que decimos en España, el pelé, melé y el palo de la escoba. Quiere decir, ahí aparece todo, y perdonen que voy a usar una expresión un poco vulgar, la morralla quiere decir la cosa, todo, salen cosas interesantes y igualmente, pero salen que el césped de mi vecino es más verde que el mío, ¿no?
y tantas y tantas cosas. ¿Y qué efecto tiene eso en nuestras congregaciones? Que hay una cantidad importantísima de gente que no tiene raíces profundas. No hay un cristianismo de raíces profundas en un sector amplio de la Iglesia del Señor. Y lo estamos viendo en nuestras congregaciones. Yo soy presidente de una federación de iglesias en España y responsable de varios de la obra evangélica en España en varios ámbitos. Y todos intercambiamos esta información. Cantidad de gente que se ha desvinculado, que ha ido de aquí para allá, o que está parapetada en las redes porque ha encontrado la iglesia virtual. Ha encontrado la iglesia virtual y esto ya. Y la vida congregacional, la vida presencial en la comunidad es irreemplazable. Es irreemplazable. Si eso no puede morir, porque si muere eso, muere mucho. Lo que se produce, la sinergia espiritual que se produce en el encuentro, somos gregarios, necesitamos, y más las comunidades cristianas. La iglesia cristiana nació en Jerusalén. Somos mediterráneos y bueno, y además todo, y no importa de la cultura que seas, es que necesitamos la proximidad, y los latinos, que somos tan táctiles, que necesitamos tocarnos y abrazarnos y besarnos, en el sentido noble de la palabra, claro. Y esto es irreemplazable. Si eso desaparece, esto es una hecatombe. Y no, creo que nos vamos a resentir durante un tiempo. Pero habrá nuevas expresiones de y creo que, por otra parte, renacerá un impulso nuevo del reencuentro, reencontrarnos y vernos y abrazarnos. Y ahora, los cómodos también, los perezosos y los dispersos, los que no tienen raíces profundas, pues se van a quedar también por el camino o se van a quedar en tierra de nadie. ¿Y cómo se hace para que un cristiano tenga raíces profundas, Julio? Mira, esto ha sido algo... Yo hace 50 años que conocí al Señor, no soy tan mayor, era un jovencito. Aunque no, tú y yo, ya sabes, somos todavía jóvenes, Juan Pablo. Pero la verdad es que en estos 50 años, y gracias a Dios todos mis hijos, mis nietos, mi familia, todos son del Señor, ¿no? Y esto es una bendición muy grande. Hemos vivido experiencias muy bonitas y hemos vivido un cristianismo yo reconozco a tu generación y del trasfondo tuyo, Juan Pablo, y tiene muchas similitudes con lo que yo he conocido y he vivido, que un poquito más tardío, ¿no? En ese sentido, pues yo me convertí en los años 70 justo, ¿no? Y la verdad es que esa generación en las iglesias era una generación ferviente, apasionada por el Señor Jesús y además militante en la fe cristiana. Bueno, tenía muchas cosas hermosas, ¿no? Después han venido cosas muy interesantes también, pero hay muchas falsedades, muchas detracciones en el cristianismo. Ha habido, y el engaño ahora es colosal. En las redes, por ejemplo, hay una fauna de engañadores, pero a gogo. El 98% es falso de muchas de las cosas que se dicen por ahí. Entonces, esa generación, que sí que hay reductos en muchos sitios, era una generación de raíces profundas. Yo me crié en un ambiente así. Y eso ha sido lo que he transmitido a mi gente, a los discípulos que han experimentado esta misma sensación que yo, a mis hijos, a mis nietos, a nuestra gente. Pero yo noto que esto o se vive desde el principio un cristianismo de alta intensidad, no de baja intensidad, superficial no, sino un cristianismo de raíces profundas, del Salmo 1. Bienaventurado el varón o la varona que, etcétera, etcétera, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y medita y profundiza y reflexiona. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Además, todo lo que hace prosperará, con sus contingencias de la vida. Pero yo puedo decir que en 50 años hemos vivido muchas situaciones
pero el Señor ha sido buenísimo. Bueno, el Señor siempre será bueno, pero ha sido buenísimo. Hemos disfrutado de la vida. Esto es una pasión. Seguir a Jesús seguir a Jesús no es un suplicio ni una carga, es una liberación cada día. Después de 50 años, yo digo, como si fuera antes de ayer. Esto es una maravilla. Ahora, ese cristianismo no se practica en muchos ambientes. Interesante la reflexión, ¿no?, del Salmo 1. Una de las características del cristiano comprometido, que tiene raíces profundas, a mí me emociona mucho esa expresión, y todo lo que hace prospera. Y hay muchos cristianos que, como vos decís, Julio, se han criado en un ambiente de culto. El cristianismo se circunscribe a ir una vez por semana a una reunión, y entonces tienen como una tremenda dicotomía, ¿no? Viven por un lado la fe un par de horas en la semana, y después viven la vida como ha vivido siempre, sin ningún cambio profundo en el carácter, en la conducta. Y yo estoy pensando que inclusive Canal Luz, como cualquier otro canal de televisión, que es una tremenda herramienta que Dios nos ha dado aquí en Latinoamérica, resultado de la visión de José María Silvestre y de su esposa Mabel, que él ya está con el Señor. Sí. Sin embargo, también tiene un riesgo, que hay gente que se acostumbra a mirar la televisión y cree que el hecho de estar mirando este programa le da raíces o le satisface su necesidad espiritual, como cualquier otro programa, y los hay mejores que en la grilla del canal. Y vos dijiste hace un rato, un elemento fundamental es la relación personal, el contacto personal, si se quiere físico, es decir, vernos cara a cara. Me encanta hacer este programa con vos, Julio, pero me encantaría mucho más, disfrutaría mucho más de que estuvieras aquí presente, o mejor todavía, de que yo estuviera allí en Barcelona, ¿no? Es irreemplazable, y sin embargo hay muchos que no se dan cuenta de esa realidad. ¿Qué textos en la Biblia nos vienen a la mente, o te vienen a la mente, Julio, que enfatizan la importancia, más que la importancia, el mandamiento de estar juntos los unos con los otros? Bueno, me estaba viniendo a la mente uno muy importante que voy a decir, pero si perdemos esto, se desnaturaliza la Iglesia. Y alguno puede pensar, la idea, no, la Iglesia sobrevive. Bueno, gracias a Dios tenemos medios telemáticos, gracias a Dios la modernidad sirve, nos ha servido para algo muy interesante, pero esto no puede suplantar, se puede convertir en un espejismo de la realidad más esencial, de la esencia, que es el encuentro, la congregación. Eso no puede suplantarse por nada. Por ejemplo, el texto que me viene a la mente es, ya en aquella época, el escritor de la Carta a los Hebreos habla de aquello de no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que por alguna razón había habido una crisis en el congregacionalismo de la época del primer siglo, sería por el año 60, 70, donde se escribe esa carta, y ya empiezan a haber estas crisis, estas mentes que empiezan a decir, bueno, vamos a estar en las casas, vamos a estar bueno, tú puedes estar subido en un cogotero, en una palmera, pero no, la iglesia es la iglesia. El apóstol Pablo le dice a los corintios, he oído que cuando os reunís como iglesia, cuando os congregáis, es muy diferente cuando tú estás en casa y cuando reunís como iglesia, del 1 Corintios capítulo 11 al capítulo 14, que está hablando de instrucciones sobre el culto cristiano. Os reunís como iglesia, es cuando os congregáis, hay algunos desórdenes entre vosotros y el apóstol Pablo está dando directrices. Quiere decir, la importancia, esa sinergia espiritual que se produce en el encuentro, además, la bendición que supone eso, la bendición de la presencia de Dios, del amor fraternal,
del canto congregacional, la presencia del Espíritu Santo en el ambiente, ese gozo, esa alegría, esa expectativa que hay, en la palabra predicada, en el ambiente se desata algo, que somos instruidos, somos renovados. Yo cada domingo, 50 años después, bueno, este domingo no predicaba yo, predicaba otro de nuestros líderes, otro de nuestros ancianos de la iglesia, pero y me acuerdo del mensaje, qué bonito, qué belleza, qué renuevo. Esto es, vamos, esto no sé, vamos, si pierde esto, lo perdemos todo. Algunos dicen, no, Julio, pero ahora podríamos sobrevivir. Hombre, si estamos en un búnker y hay una explosión atómica y no se puede salir a ninguna parte y todo, bueno, pues si llegamos a ese extremo, pero yo qué sé, o si estamos aquí con la llegada del anticristo o estamos en el cielo, mejor, pero y hay una persecución feroz, pues a lo mejor estamos atrincherados y estamos siguiéndonos por estos medios, pero lo que no debe ser así, no confundamos, al contrario, esto puede ser una trampa total. Y además, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. En la segunda parte de ese versículo es muy importante. Fíjate, no para entonces era la primera, pero la segunda parte, para entonces ellos tenían una expectativa del retorno de Cristo en su propia generación, que tiene su explicación, pero sería largo de explicar esto ahora. Pero ahora sí que estamos mucho más cerca de ese momento, más cerca que nunca. Estamos súper cerca. Ahora es mucho más realista no dejar de congregarnos como algunos pueden tener por costumbre, por zontumbre, porque el día del Señor, el día de su retorno, el día del fin, de los fines de los tiempos, no está lejos, está cerca. Hasta lo dice el mundo de afuera. El mundo de afuera está hablando del reloj del apocalipsis. Esto lo dicen los sociólogos, ingenieros sociales, del reloj del juicio final, hablando del ecosistema y de los sistemas políticos y económicos, que todo está llegando a un callejón sin salida. Pero si hasta el mundo de afuera tiene una intuición de que estamos llegando a un callejón sin salida en la humanidad. Nosotros necesitamos reforzarnos en el encuentro de los creyentes en nuestras iglesias locales. Yo le quiero hablar ahora a ese buen cristiano que le ha venido muy lindo esto, muy cómodo, muy variado, de quedarse en casa y simplemente conectarse a través de la computadora, el celular y ver a la reunión de su iglesia y la de otras iglesias. Cuando llegue el momento del encuentro, prepárese para encontrarse con sus hermanos. Muchas veces me preguntan a mí, ¿y por qué yo vengo a la iglesia? Es cierto que vengo porque yo necesito, pero vengo porque pienso que mi hermano me necesita. Cuando yo vengo a la iglesia tengo que estar pensando no en lo que voy a recibir, tengo que venir pensando en lo que voy a dar. Y que si yo no vengo hay alguien que no se lleva algo que necesita, que estaba esperando. El problema del creyente que piensa solo en sí mismo es que se queda solo. Y yo he descubierto a muchos que te llaman en los momentos de crisis. ¿Qué te pasó? Hace tanto que no te veo. Sí, por una cosa u otra, no me gustó algún sermón, no me gustó lo que me dijo un hermano, me peleé con mi novia y dejé de venir. Y ahora estoy solo. Y no es algo que Dios quiere para nosotros, no quiere la soledad. Así que yo te exhorto a que te vayas preparando para dejar el short del verano, porque no sé si pasa ya, Julio, pero cuando uno vuelve de las vacaciones, cuando la gente vuelve de las vacaciones, y en las vacaciones estuvo todo el tiempo con shorts, es un pantalón corto, se le llama eso aquí, viene a la ciudad y por unos días sigue
usando la ropa del verano, ¿no? Hasta que se da cuenta que ya terminó el verano. Hermano, esto va a terminar, prepárate para lo que viene después, en donde tu hermano te va a necesitar. Tu hermano va a necesitar tu abrazo. Tu hermano va a necesitar tu palabra de ánimo, de exhortación, de aliento. Y es lo que dice el texto que ha mencionado Julio. Nos juntamos para exhortarnos, para animarnos al amor y a las buenas obras. No seas egoísta, perdón, no quiero ofender a nadie, pero no seas egoísta y te quedes en tu casa disfrutando por televisión al tiempo que estás haciendo el asado o la paella. Deja eso, tu hermano te necesita. Julio, yo creo que este es un tema que nos va a ocupar en los próximos meses. Sacar de la comodidad a los perezosos que se han acostumbrado a esta situación, ¿no es cierto? Y no sé si la palabra que acabo de dar es un poco fuerte, pero muchas veces la razón por la que venimos es para ver qué me van a dar, y la razón por la que venimos a la iglesia es también qué voy a dar yo. ¿No te parece, Julio? Totalmente de acuerdo. Además, es que estás diciendo las cosas ahora mismo, Juan Pablo, lo que estás diciendo yo no lo veo inapropiado. Yo soy un receptor y tú me dices eso a mí y, hombre, yo no soy ningún blandengue. Soy una persona que tiene una edad, una madurez, una comprensión. Si alguien es tan susceptible de no recibir eso en la perspectiva correcta, pues el problema de la madurez hay que cuestionarlo. Uh-huh. Y además es una llamada de atención para mí, para los míos y para todos, de que esto, de lo que nosotros estamos planteando al reunirnos, esto no es solo un pasatiempo religioso, es más profundo. O sea, cada encuentro cristiano tiene un significado. Cada encuentro, mira, 50 años después, en mi caso, ¿no? Como en el tuyo, y cada encuentro, para mí cada domingo es un disfrute. Y yo soy pastor y mira las preocupaciones que tenemos los pastores por los demás y por mil cosas que tenemos en danza, ¿no? Y además tener otras responsabilidades ministeriales. Estamos muy diversificados, pero eso no tiene nada que ver con que mi disfrute del encuentro congregacional es que para mí sería vivir en otro planeta si la iglesia no se reuniera. Uh-huh. Y yo creo que, es más, creo que en el futuro que además va a haber muchas agitaciones sociales, políticas, económicas y seguramente sanitarias. Es predecible, por lo que intuimos y por lo que sabemos. Digo, pero en medio de todo eso yo creo que hay una corriente transversal en la historia, y es que todavía hay oleadas de una gran cosecha que viene para el mundo, en medio de muchas turbulencias humanas, y las iglesias también vamos a ser afectadas. Y, por ejemplo, en Europa el laicismo está imponiéndose mucho y la cultura antidios. Pero en medio de todo eso, Dios trae un despertar. Yo le llamo el efecto Ninive. Va a venir para muchos lugares de la tierra el efecto Ninive. Por la soberanía de Dios, por su pura gracia, todavía va a haber una cosecha importante de almas antes del fin de los finales, ¿no? O del final de los finales. Y eso lo que nos tiene que hacer pensar es que tenemos que estar donde debemos de estar, en el campo. En el campo. Para jugar el partido hay que estar en el campo, y además se nos viene por delante la oportunidad de servir al Señor entre nuestros hermanos, de ser colaboradores, personas que discipulamos a otros. Somos discipulados, pero también vamos a discipular, vamos a llevar a otros a Cristo. O sea, hay todavía una parte importante que hacer. Uh-huh. Y eso requiere presencia, estar presencialmente. Sí, vamos a hacer una autocrítica pastoral. Entre vos y yo, supongo que desde aquí en adelante ninguno nos está mirando, Julio. Vos conocés la iglesia de la Puerta Abierta y yo conozco la iglesia allí Betania, ¿no? Son dos iglesias diferentes al resto. En el caso nuestro,
porque no tenemos un templo, un lugar de reunión. Lo que usamos es un salón de usos múltiples, que durante la semana es patio de recreo de la escuela, el lugar de deporte, y el domingo se convierte en un salón de culto. Y en el caso de ustedes, porque no tienen templo, ustedes, la vez que estuve, se reúnen en un salón de un hotel, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero lo cierto es que nosotros no le damos mucho espacio, Julio, a que los hermanos se ministren, se ayuden, se sirvan los unos a los otros. La persona llega, la sentamos, no puede hablar, apenas puede mirar al que tiene al lado, le mandamos un culto, una liturgia organizada, y cuando termina ya la persona está cansada, se tiene que volver a la casa, tampoco le damos mucho espacio para que charle. ¿No te parece que deberíamos revisar un poco lo que estamos haciendo a fin de que podamos darle la oportunidad a los hermanos de la congregación a que cumplan los versículos anteriores a ese que vos mencionaste, en donde nos reunimos para exhortarnos, animarnos al amor y a las buenas obras? ¿Qué opinás de esto? Vos y yo, no se está escuchando a nadie. Bueno, pues vamos a verla. Por ejemplo, tenemos que hacer, tenemos que confraternizar, tenemos que entrelazarnos, está claro. O tenemos una red de grupos familiares, que por ejemplo creo que eso nosotros lo tenemos Sí, sí. y trabajamos mucho en eso. Y estamos interconectados permanentemente, tenemos nuestras escuelas de formación ministerial, discipular y todo, y eso siempre en diferentes, digamos, en diferentes áreas, si no son unos son otros, nos interrelaciona. Pero es verdad que tenemos que hacer, por ejemplo, comidas comunitarias, promover la comunión, el ágape fraternal entre nosotros. Esto sí, esto no se tiene que dejar de hacer. Porque si no, la relación es superficial, son relaciones superficiales. Y entonces se echa en falta. Y evidentemente, y a la vez estamos dando un patrón de un cristianismo de baja intensidad, bueno, cumplimos el domingo, vamos a la reunión y adiós, que te vaya bien. No, necesitamos entrelazarnos, confraternizar de diversas maneras. En el templo, en el punto de encuentro, que se convierte en un templo de Dios cuando estamos en el punto de encuentro, donde quiera que sea. Nosotros hemos estado en varios sitios emblemáticos de la ciudad y ahí estamos, pero luego promovemos la comida comunitaria, el encuentro grupal, toda lo que es la atención pastoral, no solamente de nuestro equipo ministerial, y pienso en el vuestro y en otros, sino de los líderes que hacen una función pastoral, y eso interactuamos entre todos, y eso evidentemente mantiene viva una comunión que no es superficial, que no es solamente ir el domingo y después hasta la próxima, ¿no? No, eso sería un desastre si es así. Y entonces la iglesia queda muy mermada. Vos sabés que en un momento que motivaba yo al principio del año a que la gente se involucre en grupos pequeños, células, espigas, grupos de oración, tiene muchos nombres. Me di cuenta que había muchos que no se iban a sumar. Entonces le dije, a los que no quieren una célula, los invito, voy a estar en una cafetería, que te llevé alguna vez a tomar un café allí, Sí, Julio, sí. que es como una segunda oficina mía. Los invito a la cafetería, mañana a 6:30 de la tarde voy a estar allí. Bueno, vinieron dos que no querían la célula, así que se formó lo que se llama no célula. Hoy es un grupo de, no sé, 25 o 30, y quizás sea uno de los grupos que mejor ha aprovechado esto que estamos viviendo, y están teniendo dos tipos de célula. Una, la célula común,
todavía, por supuesto, virtual, pero la otra están discipulando a 5 o 6 personas que conocieron al Señor en todo este proceso. O sea, es una de las células más interesantes para observar, que se llama justamente no célula, es la célula para los que no quieren ir a ninguna célula. Qué bueno. Después armé otra que lleva el nombre del bar ese, de esa cafetería. También se siguen reuniendo virtualmente. Yo quiero decirle a aquel que está viendo el programa que a mí también me produce lo mismo. Cuando me invitan a ir a algún lugar, yo soy de los que diría que no. Mira vos. Pero termino diciendo que sí porque me doy cuenta que lo peor que puedo hacer es quedarme solo. Todo grupo tiene riesgos, todo grupo tiene problemas, todo grupo es imperfecto, todo grupo tiene sus cosas. Pero es mejor eso que la soledad. Así que yo te quiero animar, si no estás yendo a ninguno de esos grupos que tu iglesia organiza, anótate en uno. Andá a algún líder y decirle, mirá, quiero sumarme, cambié de idea. No se lo digas, pero él va a entender que no te querés quedar solo. La soledad es algo doloroso. Cuando no tenés un grupo de trabajo, un grupo donde servir, un grupo donde reunirte, un grupo donde orar, un grupo donde sentirte querido, donde te llamen por tu nombre, y especialmente a las iglesias muy grandes es fundamental que encuentres un lugar, un grupo donde permanecer. Bueno, yo medio le estoy hablando a la iglesia de la Puerta Abierta ahora, a gente de la iglesia de la Puerta Abierta, que me inspira, porque las conozco, aunque la mayoría de los miembros de la iglesia de la Puerta Abierta, ¿podés creer, Julio, no ven este programa? ¿Qué puedo hacer? Me siento mal, como abandonado. Juan Pablo, te comprendo porque la mayoría de miembros de nuestra iglesia o de las iglesias de nuestra federación no escuchan tu programa. No escucha, el programa lo escucha todo el mundo, el Tren de la Vida y medio mundo y tal, y es súper conocido por ahí, pero estos hay 4 y el cabo que lo escuchan, y yo digo, pero. Se cumple que no hay profeta en su propia tierra. Eso es. Sí. Contanos un poco del programa ese y danos las directivas como para poder escuchar ese programa o esa emisora que vos dirigís, Julio. Sí, el Tren de la Vida, estamos en el 29 aniversario, comencé en el 92, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí. Comencé ese programa en una emisora que tenía 22 estaciones en España, empezamos, y allí pues hemos seguido, es un magazine, en el año 92, donde todavía cuando hacía este tipo de programa de entrevistas como tú haces hoy en día, tiene muchas similitudes, tú lo haces y es televisivo y es Canal Luz, que es una bendición para tantísimas ciudades de Latinoamérica, y es un testimonio muy potente. Pues en aquel tiempo se decía todavía año 92, el año de España, el año de las Olimpiadas, el año de la Exposición Universal, año de cambio de paradigma social, pero todavía se decía que ese programa que entrevistaba a pensadores, escritores, periodistas, pastores, teólogos y gente que tenía artistas y gente que tenía algo que decir, o gente que tenía alguna representación social, era un programa demasiado humanista y demasiado del mundo. Y yo decía, digo, madre mía, en el año 92, que se supone que había un cambio de clic, pero todavía, y así, pero ahora resulta que ya después de tantos años, cualquier emisora más o menos arraigada en España, que no hay muchas, pero hay algunas, han tomado ese formato del magazine del Tren de la Vida. Es un programa de 2 horas y media y ha sido de 3 durante muchos años. Tenemos miles de horas en el aire
yo soy periodista de formación, he trabajado en el medio secular, en una emisora generalista, que es Onda Cero en España, y conozco el ámbito, ¿no? Pero luego, hace ya 22 años, dediqué mi tiempo completo a este menester y a la iglesia y a mi congregación a las iglesias que hemos ido plantando en estos años, pero también al medio de comunicación, porque hemos ganado a mucha gente para Cristo y hemos acercado a muchos hijos pródigos a las iglesias. Hemos vivido esa bendición. Pero quiero decir de que El Tren de la Vida es un programa de entrevistas, que contamos la vida en clave diferente. Hablamos de lo que habla todo el mundo, pero siempre desde ese ángulo ciego de la espiritualidad humana, de la fe, de una fe viva, pero con un lenguaje que la gente pueda entender, la gente de afuera, de la gente que resulta más ajeno el ámbito evangélico. Y bueno, pues bien, el Señor nos ha dado su respaldo y ahí estamos, viajando todavía hasta que Dios diga, ya veremos. Y si alguien de Latinoamérica quiere escuchar el programa, ¿cómo tiene que hacer? Bueno, puede entrar, por ejemplo, si entra por ejemplo, en el muro de Facebook del Tren de la Vida, verá, hay alguien que pone también post del Tren de la Vida. Nosotros tenemos ese nombre legalizado también, Sí. como medio de radiodifusión, como patente y todo. El Tren de la Vida puede entrar en nuestro muro de Facebook, el Tren de la Vida, espacio de radio, lo verá. Y verán todos los programas, cada semana están ahí los programas instalados, pero luego desde ahí mismo puede entrar en el Spreaker y en el Spreaker va a encontrar los 100 últimos programas del Tren de la Vida y va a oír ahí al doctor Antonio Cruz, a científicos, a médicos, a investigadores, a periodistas, a escritores, bueno, todo tipo de cosas. Entonces, hay cosas, desde luego es una hemeroteca con muchos temas de interés social y de interés humano, como ahí tienes tú a este hombre, ¿cómo se llama? Este hombre que tiene Tierra Firme. Salvador de Lutri. Salvador de Lutri, hombre, que lo tenemos aquí, lo tenemos semanalmente en el programa. Y es, hombre, uno de tantos, es un sabio, este hombre. Sí, un gran amigo. Bueno, Julio, yo he estado en ese programa algunas veces y la verdad es un programa muy interesante. Lo produce Julio todos los jueves, ¿no es cierto? Sí. Vos lo hacés a las 11 de la mañana, que son en la Argentina a las 4 de la tarde, para escucharlo en vivo. Pero se puede escuchar, como nos acaba de decir, entrando en esa página de Facebook. El Tren de la Vida. El Tren de la Vida. A los argentinos nos viene bien escuchar eso porque nos gusta mucho el acento español que obviamente ustedes tienen. Escuchándote hablar me doy cuenta que tengo un español muy rústico, muy grosero, diría, ¿no? No sabemos pronunciar las S, las Z. No, pero es propio por vuestra cultura. Pero, Juan Pablo, y no se trata aquí de lanzarnos, regalarnos aquí cosas bonitas, pero que tú tienes un carisma sensacional. Cuando tú vienes a mi programa aquí o a cualquier cosa que haces, te voy a dejar a ti en el control del programa porque te apoderas de la situación, amigo mío. Bueno, vos sabés, ya te lo dije alguna vez, un sueño. No sé si lo voy a poder cumplir con esto, aunque estoy un poco más cerca que antes. Mi sueño es irme 3 meses a hacer un programa diario allí en tu radio, en la cadena esa que tenés. Pero bueno, vamos, tiene que acomodarse unas cuantas cosas para que eso pueda lograrse, pero pues sabés que lo tengo como un sueño. Un honor y una alegría tenerte cerca y disfrutar contigo de eso. No en el Tortoni, a lo mejor en algún sitio de estos, pero bueno, también posiblemente. Pero en la Barcelona preciosa, en la bella Barcelona que le gusta tanto a los argentinos. Sí. De pasar tiempos preciosos. Sí, claro que sí, tú tienes tu lugar. Mi casa es tu casa, Juan Pablo. Bueno, gracias, Julio.
Nos hemos hecho muy amigos, especialmente porque un matrimonio de nuestra iglesia se ha ido allí hace unos 10, 12 años y ya forma parte del equipo pastoral de la iglesia Betania, allí en Barcelona. Así que un regalo, Esteban, Orlando y Nora Lovero, un regalo vuestro del Señor sí, para este país. no Los quiere mucho aquí, los quiere mucho, sí, 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 es sorprendente. No lo devuelvas, es sin devolución. No, un gran amigo. Bueno, Julio, ha sido un privilegio grande charlar Gracias. esperamos poder vernos algún día. ¿Vos tenés Sí, idea de hombre. algún viajecito tuyo por Latinoamérica? Bueno, Dios mediante. Yo tengo previsto el próximo año viajar a Argentina. Tengo Bueno, que estar en algún sitio ahí con también nuestros amigos Mariano y Senegal y compañía y por aquellas partes, pero vamos, verte y estar contigo es ineludible. Tengo que pasar y tenemos que estar allí juntos, sí. sí, bueno, va a ser un privilegio tenerte en casa. Muchas gracias, Julio, por este rato que nos has permitido Gracias. tener en este Día de la Patria y poder charlar de todas estas cosas. Esperamos que hayamos sido de bendición. Yo quisiera señalar o enfatizar esta exhortación, esta palabra de ánimo, de aliento, de advertencia a aquellos televidentes cómodos. Bueno, yo sé que ahora hicieron zapping y se fueron del programa, ¿no? Pero alguno se quedó. No te olvides de congregarte. No te olvides de formar parte de un grupo. No tanto por vos, sino por amor a aquellos que están alrededor tuyo, a los cuales vos le podés bendecir la vida. Es decir, pero no tengo nada que decir. ¿Tenés brazos? Abrazá. No te imaginás lo que significa para muchas personas un abrazo de amor. Y así podés hacer muchas cosas. Dios te va a usar. En el momento en que vos le decís, Señor, ayúdame a ser de bendición a los que forman parte de este grupo, Dios te va a capacitar y te va a dar los recursos para que lo seas. Tratemos de vencer, de romper esta comodidad que también nos ha traído esta pandemia y cuando pase, porque va a pasar, salir enfervorizados a amar prácticamente, no de palabra, sino de hecho y en verdad a nuestros hermanos. Un abrazo grande, Julio. Un abrazo para ti también, Juan Pablo, y para toda tu audiencia. Un cariño muy especial para toda Latinoamérica y cómo no, para Argentina en este día tan señalado. Así que todos los que quieran escuchar el programa El Tren de la Vida en Facebook, El Tren de la Vida, ya mismo puede entrar. Ahí Claro, mismo. dura 2 horas y media, son las 11 de la noche. Bueno, se va a terminar durmiendo a la 1:30. Quizá mejor déjelo para mañana. El Tren de la Vida. Gracias, un abrazo, gracias Gracias. a Chao. todos los que nos han seguido. Nos encontramos aquí mañana. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga.